Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, vamos a explicar un poquito cómo sería el montaje de la cuarta práctica. Una práctica que lógicamente, como el resto, las teníamos pensadas para ejecutar en los talleres del Politécnico con receptoras reales y fuentes de alimentación reales, pero que nos vemos forzados a simplemente simular. Bueno, espero que de la simulación le podamos sacar el mejor provecho. Bien, pues vamos a empezar. El primer montaje era un receptor trifásico, bueno, en principio equilibrado, pero lo podíamos desequilibrar con los interruptores. Paso a explicar cómo sería. Bueno, para montar un receptor trifásico, el simulador, aunque no es estrictamente necesario, tiene una pestaña que se dice especial, que es esta de aquí, que os permite montar pues, generadores. Ya sabemos, un generador trifásico no es más que 3 generadores monofásicos. Los montaremos en Estrella y ahora veréis cómo lo haríamos, ¿no? Monto la fase R, monto la fase S del generador de voltaje, el positivo este, y monto por último la fase T del generador de voltaje. Y ya que estoy, voy a montar un receptor también en Estrella, ¿no? Mediante resistencias. La fase R, bueno, que iría conectado a la fase R, a la fase T y a la fase S, ¿no? RST. Bueno, cada una de las fases. Este sería V1, VG1. Esto lo tenemos que voltear para que nos quede bien, ¿veis? Siempre con el positivo mirando hacia afuera, ¿eh? Bueno, disculpad. Sí, lo había conseguido antes. Vale, ya tenemos V1, R, S. Recordad que podéis mover las etiquetas, incluso voltearlas para que os quede un poquito más claro, ¿no? Y esta última también haríamos lo mismo, la moveríamos y la enlazaríamos. Lo mismo con las resistencias. Esta sería la fase S. Bueno, la resistencia la podéis colocar donde queráis. Tenía antes. Bien, aquí tenemos el receptor. Y por último este de aquí, pues lo voltearíamos y haríamos lo mismo. Recordad que para mover la etiqueta simplemente tenéis que marcar la etiqueta, la desplazáis, por ejemplo, y la volteáis para que os quede un poquito más claro, ¿no? He puesto resistencia de 880 porque este es el valor aproximado de la resistencia en caliente de una bombilla de incandescencia de 660 vatios. De 60 vatios. La potencia de una bombilla es V por I cuadrado por R o V cuadrado partido por R. Por tanto, si quiero saber la resistencia, lo que hago es V cuadrado partido por P. Como estas bombillas son las que utilizamos o las que queríamos utilizar de 230, usaríamos 230 al cuadrado partido por 60 y eso da aproximadamente unos 880 ohms. Bueno, luego en el ejercicio o en la práctica lo que decíamos era que colocáramos una serie de interruptores para poder desconectar alguna de las fases. Bueno, conectamos uno sobre la fase 1, uno sobre la fase 2, uno sobre la fase 3 y ya que estamos colocábamos uno sobre el neutro. Ahora también deberíamos mirar algunas tensiones y corrientes, por tanto colocábamos amperímetros en las respectivas fases. En la fase 1, en la fase 2, este sería la fase 2, en la fase 2, en la fase 1, esto es indistinto, solo es para que quede un poco más, no dejan de ser amperímetros. Esto aquí y el último amperímetro sobre el neutro. Bueno, ya sabéis, lo volteáis con el positivo mirando hacia el positivo de la fuente, positivo hacia el positivo de la fuente, muy bien, este hacia el neutro, pero al revés, y este hacia el positivo de la fuente. Muy bien. Entonces lo que hacemos es simplemente conectar. Bueno, pues conectaríamos. Esto más o menos está a la misma altura, no. Esto lo movería un poco para que quedara a la misma altura, más o menos. Bueno, si no, siempre podemos después moverlo. Conectar, ya sabéis que es directo, os colocáis en el punto y simplemente soldáis. Sí, está a la misma altura. Ya tengo la fase R conectada. Voy a conectar la fase S. Conecto el positivo. Y voy a la resistencia por mega. Por último, la última fase al switch 3, al interruptor 3, al positivo del amperímetro y directamente aquí para que me mire. Y con el neutro pues haría lo propio. Este interruptor lo puedo mover un poquito. Ahora lo he cerrado.
con la mano. Ahora. Bien, el amperímetro por tanto lo desplazaré un poco. El amperímetro de neutro. Muy bien. Bueno, pues así quedaría un poco el circuito. Ahora lo que haré es colocar dos voltímetros, una para mirar la tensión simple, es decir, la tensión que aparece en el receptor entre la fase y el neutro, por ejemplo en este mismo. ¿Veis? Así miraría la tensión entre una fase y el neutro, ¿no? Y después podía colocar otro para mirar la tensión compuesta. Lo pondré un poquito más abajo y lo pongo así para que después se pueda ver el valor, porque si no supongo que desaparecerá en el diagrama. Puedo llevar un poquito más arriba, incluso aquí, para que quede, tendría que ser un poco más arriba. Bueno, más o menos, 3. Vale, incluso este de aquí sería, bueno, en lugar de un voltímetro no sé qué he puesto aquí. Debería poder poner un voltímetro, he puesto un generador. Vale, ahora sí, ¿no? Tengo los amperímetros y los voltímetros. Bien, de la misma manera que he configurado los receptores, debo configurar las fuentes. Las fuentes son 3 fuentes monofásicas unidas por el neutro. Entonces, para configurarlas, las configuro como onda seno, valor máximo 325,27. No olvidéis que no debéis poner 230. Y la fase, pues depende de la fase, de cada una de las fases, valga la redundancia. Esta fase es 0. La fase S, no sé si lo recordáis, si no os lo recuerdo yo, es de menos 120 grados. Esto lo he copiado antes, sí, perfecto. Y esto es menos 120. Vosotros colocáis lo mismo. Y la última, la fase T, es de 120. Vendríamos aquí, configuraríamos aquí una onda seno, una tensión, 120 grados. Bien, pues ya lo tenemos. Yo creo que poca cosa más, lo tenemos ya listo para simular. Antes de nada lo que hacemos es cerrar los interruptores. Muy bien. Y el del neutro también. Muy bien, vamos a ver lo que pensamos que ocurrirá, ¿no? En principio, como es un sistema equilibrado, sobre las tres fases hay la misma carga. En principio, por lo que sabemos de teoría, por el neutro no debería circular corriente, es decir, voy a voltear las etiquetas para poder hacer las lecturas después de una manera más sencilla. Por el neutro digo que no debería circular corriente porque el sistema es trifásico equilibrado, conectado a una estrella. Bueno, pues vamos a ver si nos sorprende, y si nos sorprende es que hemos montado alguna cosa mal. Todos los interruptores cerrados. Muy bien, pues vamos a la simulación. Bien. Hemos puesto todas las cargas de 880. Vale. Bueno, podemos observar lo que decíamos, ¿no? Por cada una de las fases circula una intensidad que es máxima, de 369,63 voltios, y esto sería el ángulo de desfase. Como estábamos sobre la fase S y este circuito resistivo puro, el desfase que se produce sobre la fase S es 0 grados, o sea que la fase S no está desfasada con respecto a la tensión. Esta fase S tiene ángulo menos 120 grados y su intensidad también menos 120. La fase R tiene 0 grados y la intensidad que circula por esta fase también es 0 grados, y lo mismo pasa con la fase T. Tenemos aquí una intensidad de vuelta de 0 amperios y un ángulo de desfase que no debéis mirar, porque esto es debido a pequeños parámetros que se configuran en lo que es el programa, porque las resistencias no son exactamente iguales, etcétera. Lo que se está haciendo es una simulación real, pero bueno, este ángulo de aquí sería un fasor ínfimo y justamente por la configuración ha quedado menos 125,34 grados, pero son 0 amperios de intensidad. Y en cuanto a las tensiones, tendré que desplazarme al final. Pues tenemos que la tensión simple es de 325,27 y 563,38. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues lo que quiere decir, la manera más fácil, me están llamando, la manera más fácil de, la manera más fácil de verlo es lo que decía siempre, sacamos lo que es el
multímetro y lo miramos, ¿no? Para mirarlo creo que debíamos ir a la tensión en alterna. Fijaros, aquí estoy mirando precisamente VM2, que son los 400 voltios de tensión compuesta, y VM1 serían los 230 voltios de tensión simple. Y lo mismo podríais hacer con las intensidades. En alterna, bueno, esta sería, pues, por 10 elevado a menos 17 tiene que ser la del neutro, porque esto es dividir por un 1 seguido de 17 ceros, o sea, prácticamente 0, ¿no? Esto sería M4 y a M1 y a M2, pues las que eran 261, recordad, así se puede ver simultáneamente, que esta es 369,63, mientras esta marca 261,36. ¿Qué quiere decir esto realmente? Bueno, que este valor de aquí es este de aquí, dividido por raíz de 2, ¿no? Es la relación que hay entre la intensidad máxima y la tensión eficaz, y la intensidad eficaz. Bueno, mínimo que entre la tensión máxima y la tensión eficaz. Bueno, es decir, bueno, la primera conclusión es que puedo abrir perfectamente este interruptor sin variar prácticamente el circuito, porque total por aquí no pasa intensidad. Pero en caso de que desequilibremos una de las fases, ¿cómo lo desequilibramos si las tres fases tienen la misma carga? Pues simplemente abriendo un interruptor. Fijaros en lo que ocurre. En el momento que abrimos el interruptor, por esta fase prácticamente no pasa corriente, 325,27 nanoamperios, micros 10 elevado a menos 6, nanos 10 elevado a menos 9, es prácticamente 0, por aquí no pasa prácticamente corriente. Esto que simula que es debido a las pequeñas corrientes de fuga que pasan a través de los interruptores. Por aquí no hay corriente, pero sí que se crea una corriente de neutro que ahora tiene un ángulo de 60 grados. Y fijaros que la corriente de neutro coincide precisamente con cada una de las corrientes, porque entre esta corriente y esta existe un ángulo de 120 grados. Por trigonometría lo podríais sacar o simplemente por números completos. Y en caso de que abramos, por ejemplo, ahora tenemos la fase S abierta, pues abrimos por ejemplo la fase R, bueno, pues ahora ya coinciden perfectamente la corriente que viene, toda la corriente que viene por la fase 3, se va por el neutro. Es la misma, es el mismo número. Bueno, pues esta sería la segunda conclusión. Es una práctica sencilla, pero yo creo que muy ilustrativa, ¿no? Y de ahí la necesidad del neutro como conductor de retorno, es decir, no podemos tener sistemas desequilibrados sin neutro, porque esto nos provoca desequilibrios de tensiones. Es decir, lo que no está permitido es tener, por ejemplo, dos fases conectadas y no tener conductor de neutro, porque aquí pasa una cosa realmente, bueno, que muy poca gente sabe. Es decir, sí, los que hemos tenido algún percance con esto sí que lo sabemos. Fijaros ahora lo que está ocurriendo. Tenemos un sistema que es desequilibrado. ¿Por qué? Pues porque por una de las fases no hay corriente, en cambio por las otras dos sí. Pero estas dos fases se juntan en el neutro y no pueden retornar a través del neutro. Y fijaros lo que pasa con las tensiones. Está produciendo un desequilibrio de tensiones. Es decir, que las tensiones ahora, VM1 y VM2, lo veréis. Bueno, ahora he vuelto a cerrar. Es que ni me deja comprobarlo, creo. Con el interruptor abierto no me deja hacer las simulaciones. Es para que lo vierais. Bueno, es igual, lo haremos simplemente mirándolo aquí, ¿veis? Ahora tengo el neutro abierto, tengo conectadas dos fases y una abierta. La intensidad de neutro no puede pasar aquí, entonces la tensión que hay entre fase y neutro, fijaros que es entre esta fase y neutro es de milivoltios, y aquí entre dos fases ahora hay 281,69 de máxima. Por tanto, entre dos fases de eficaz hay 281,69 dividido por raíz de 2. Dividido por raíz de 2. O sea que hay 185 voltios aproximadamente.
esto es lo que no podemos permitir. Por eso, por ejemplo, en la CGPs sobre el fusible, sobre el neutro se coloca el fusible, se coloca una pletina, etc. Bueno, supongo que os lo han explicado en otros módulos. Bueno, espero que lo hayáis entendido. Podéis ir jugando, me podéis ir preguntando y creo que es un ejercicio pero que muy recomendable. Gracias y hasta la próxima.